Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, creo que tenemos buen audio. ¿No? ¿Ustedes me oyen bien? ¿No me oyen bien? Sí, licenciado. Yo creo que no tengo buen retorno yo, no lo sé. No los oigo muy bien, ¿verdad? Escríbeme en el chat si me oyen con claridad, por favor. Porque no yo a ustedes el retorno si no lo tengo bien claro. Sí, licenciado, sí se le escucha bien. Bueno, gracias, compañeros. Entonces, yo no lo estoy escuchando muy bien, no sé por qué, ¿verdad? Pero, bueno, si ustedes me ven bien, según parece, todo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar a este curso, ¿verdad? Hoy creo que ya la mayoría deberíamos estar en el estadio, pero hay responsabilidades, hay que cumplir en ese sentido. Entonces, iniciamos, tal vez hoy no terminamos rápido, Lic. Sí, no completaremos, sino trataremos justamente de terminar a la hora de que inicie el partido. Ya me escribieron varios, ¿verdad? Para suspender, no, que también los catedráticos hicieron la consulta, escribiendo ese tema. Sin embargo, pues avancemos, ¿verdad? Y terminamos tal vez justamente a la hora de iniciar el partido, así todos nos damos el gusto de ver también, ¿verdad? No hay de otra. Pero sin embargo, también los compañeros escribieron y no les dieron el permiso correspondiente. Así que, compañeros, iniciamos de lleno, ¿verdad? Bienvenidos a su curso. Vamos de lleno de una vez, ¿verdad? A las sociedades. Ya habíamos visto en la clase anterior las sociedades las clases de sociedades, ¿verdad? En comandita, teníamos las sociedades en comandita simple, nos quedamos la última vez, ¿verdad? Analizamos el tema de las sociedades en comandita simple, ¿verdad? Entonces, regresando a manera de refrescar, las sociedades en comandita se dividen en dos, en comandita simple y en comandita por acciones, ¿verdad? En comandita simple, vimos en la clase anterior, ¿verdad? Con abundancia, ¿verdad? De tiempo. Hoy vamos a ver las sociedades en comandita por acciones. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Esta sociedad normalmente se encuentra regulado en nuestro código en el artículo 195, es posterior al artículo de la sociedad anónima. Es después de la normativa que regula con respecto a la sociedad anónima, ¿verdad? Sin embargo, para agotarlo, por eso trajimos a colación para agotar de una vez, ¿verdad? Pero dejaremos varias instituciones, ¿verdad? Que lo vamos a desarrollar en el derecho en la sociedad, o justamente cuando estaremos desarrollando las sociedades anónimas. En ese sentido, entonces, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a iniciar iniciamos hablando de sociedades en comandita por acciones. En ese orden de ideas, preparen su código, ¿verdad? E iniciamos. Entonces, ¿verdad? En comandita por acciones, la diferencia con la en comandita simple es que las sociedades en comandita simple, sus aportaciones o el patrimonio de la sociedad está dividida en aportaciones, ¿verdad? En el caso de las sociedades en comandita por acciones, su diferencia es que sus aportaciones están representadas en acciones, ¿verdad? El patrimonio de la sociedad está representada en acciones. Bye. Y muchas instituciones de la sociedad anónima se aplican a la sociedad en comandita por acciones. Su regulación está en nuestro código posterior a la sociedad anónima. Iniciamos de lleno. El artículo 195 regula al respecto, ¿verdad? Sociedad constituida bajo forma mercantil, en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria
por las obligaciones sociales, uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito. Regresando a este tema, con respecto a este tema, el artículo 195 regula al respecto, ¿verdad? ¿Qué dije para hacer las definiciones? Las definiciones están en cada una de las instituciones, sus definiciones están en el código, ¿verdad? Y deben agregar lo referente al artículo número 3, la forma de constituir las sociedades mercantiles. Entonces, le agregamos sociedad constituida bajo forma mercantil, sociedad constituida bajo forma mercantil, en la cual uno o varios socios, inicia la parte del artículo 95, donde dice, en la cual uno o varios socios, en la cual, ahí aparece, ¿verdad? Uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Y uno o varios socios comanditados tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones. Conste aquí que son acciones que han suscrito. En la misma forma que una sociedad anónima, ahí lo regula, el mismo artículo, literalmente, aquí está entre paréntesis en la diapositiva, pero en el artículo regula al respecto, ¿verdad? En la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. ¿Cómo son los accionistas de la sociedad anónima? Esa ya en la siguiente clase, pues nos ingresaremos y analizaremos la sociedad anónima, ¿verdad? En ese orden de ideas. Entonces, vienen dos clases de socios, comanditados y comanditarios. Comanditados y comanditarios. ¿Y cuáles son los comanditados? Ya les había dicho a ustedes la vez pasada, ¿verdad? Comanditados, que hacía referencia, a manera de referencia, para no tener confusión, ¿verdad? En ese tema, con respecto a, para no tener confusión y tener la diferencia cuáles son, ¿verdad? O quiénes son los socios, ¿verdad? Los comanditados, terminan con atados, decía yo, ¿verdad? Atados, porque ellos son los administradores de la sociedad y ellos tienen la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. Subsidiaria, sí, además de las aportaciones de la sociedad, también responden los socios comanditados también con su patrimonio personal, ¿verdad? Subsidiariamente, en segundo lugar, ¿verdad? Ilimitada, que con todos sus bienes no pueden extraer algo o reservar algo para ellos, ¿verdad? Donde no pudiera alcanzar las obligaciones adquiridas con respecto a la sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Y solidaria, todos los socios, ¿verdad? Si existiera un socio que estuviera excluido de la responsabilidad de pagar, ¿verdad? O no es procedente, no contra tercero, ¿verdad? Salvo entre ellos mismos. Prácticamente si entre los socios, dijeran, mire, un socio no debe responder de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria, entonces a la hora de ejecutar en el tema o requerir el cumplimiento de una obligación social de esta sociedad, pueden inclusive pues ejecutar primero a las personas quienes no se hizo la reserva y por último a la persona que hizo la reserva, pero eso no quiere decir que hizo la reserva de estar excluido. Eso no quiere decir que no es procedente ejecutar, ¿verdad? Para tercero, con respecto a terceras personas, es procedente ejecutar a todos por igual, ¿verdad? En ese tema. No hay reserva, entonces. Por las obligaciones sociales y uno o varios socios comanditados tienen la responsabilidad limitada al monto. Los socios comanditarios tienen la responsabilidad únicamente al monto de sus acciones, ¿verdad? Si a la hora de existir un incumplimiento de una obligación de la sociedad en comandita por acciones, a la hora de ocurrir un tema de esos, puede, o en esos casos únicamente responden los comanditarios con sus acciones que han sido aportadas a la sociedad, no así con respecto a su patrimonio, ¿verdad? Ellos, su responsabilidad se limita únicamente a sus acciones, ¿verdad? Al dinero, a la parte efectiva que hicieron, ¿verdad?
que fueron aportadas a la sociedad. Sigue la diapositiva, ya hacía referencia en 2 diapositivas, ¿verdad? Características, sociedad en comandita por acciones. Las características de la sociedad en comandita por acciones, la característica de la sociedad en comandita por acciones, 2 clases de socios, está en el 95, ¿verdad? Comanditados y comanditarios, ¿verdad? Los comanditados son los que tienen la administración y la representación de la sociedad, y los comanditarios tienen la fiscalización, ellos fiscalizan, ¿verdad? Con respecto a sus aportaciones, sus acciones, ¿verdad? Sus acciones que fueron suscritos desde el inicio, al momento de constituir la sociedad, están efectivamente pagadas, ¿verdad? Si no estuvieran pagadas, no es procedente. Vaya, sigue el 95, inclusive existe una segunda parte, dice, las aportaciones, es el punto 2 de la diapositiva, el capital social está representada por acciones, el capital social está representada por acciones. En otras palabras, el artículo 195 regula en su segundo párrafo, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Vaya, la forma de circular las acciones son nominativas. Esa clasificación, porque las acciones pueden ser nominativas y a la orden. Actualmente solo son 2. Anteriormente existía la tercera, ¿verdad? Nominativas, la orden y el portador. Estos puntos de la clasificación de las acciones los vamos a ver cuando estaremos estudiando el tema de acciones en la sociedad anónima. Por eso, esta sociedad se quedaba al final, ¿verdad? Al final, después de la sociedad anónima, para no separar, traje de una vez, ¿verdad? Para abordar el tema en esta clase, para no separar las 2 sociedades en comandita simple y en comandita por acciones. Sin embargo, muchas de las instituciones de esta sociedad se desarrollarán en la sociedad anónima, toda vez que el mismo artículo 95, en el primer párrafo, la última línea, establece en las mismas formas, dice, el monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Mire, ahí están las 2 clases de acciones, ¿verdad? Las clases de acciones están en ese artículo. Si leemos profundamente y lo subrayan, ¿verdad? Regresando al párrafo 95, ¿verdad? El primer párrafo 95, las 2 últimas líneas de ese párrafo dice, al monto de las acciones. Regresemos un poco más, y uno o varios socios comanditados tienen la responsabilidad limitada al monto de sus acciones. Y sigue, que han suscrito, existen, entonces que han suscrito las acciones, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Vaya, y sigue, las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. ¿Va? Existen, tal cual los cheques, nominativas, la orden y el portador. Entonces, nominativas, ¿verdad? Nominativas. Y esta clasificación son 3 que ya sabemos, ¿verdad? Pero en las acciones solamente nominativas al portador, nominativas y a la orden son, nominativas y a la orden, no al portador, ¿verdad? En el tema de los cheques existen al portador, pero no en los títulos, ¿verdad? Solo son 2 y lo vamos a ver a la hora de estudiar la sociedad anónima. Vamos y seguimos, ¿verdad? Punto número 3 de la diapositiva. Entonces, ¿verdad? Se rigen por las reglas de la sociedad anónima. Mire, el 196 regula todas las instituciones de la sociedad en comandita por acciones, se regulan o se rigen por el código, por las disposiciones de la sociedad anónima. 196, régimen. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima.
salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Vaya, entonces debemos conocer la sociedad anónima, ¿verdad? La sociedad incomandita por acciones, ¿verdad? Tiene muchas instituciones que regulan para la sociedad anónima, ¿verdad? Hay otra sociedad también que tiene muchas instituciones, pero no más que esta, porque esta es la más, ¿verdad? La que se asemeja más a la sociedad anónima. Vaya, sigue. Razón social, 197. ¿Cómo se constituye la razón social, verdad? La razón social ya sabemos con el nombre y apellido de uno de los socios comanditados, ¿verdad? O con el nombre de dos o más, o con los apellidos de dos o más de los socios comanditarios, ¿verdad? En este sentido, si un tercero no siendo socio comanditado, ¿verdad? O siendo socio comanditario, dejare que su nombre figurar en la razón social, entonces, si su nombre figurare, adquiere la misma responsabilidad y obligaciones con respecto a la sociedad, a los socios de las sociedades comanditados, ¿verdad? En ese orden de ideas. Vamos al artículo 197. Razón social. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. Si fueren varios, y con el agregado obligatorio, debe agregar obligatoriamente la leyenda, compañía, sociedad en comandita por acciones, compañía en sociedad en comandita por acciones, la cual podrá abreviarse CIA.S.CA, ¿verdad? Debe agregarse la leyenda compañía, sociedad en comandita por acciones, o abreviarse CIA, S.C.A, ¿verdad? Así se puede abreviar, ¿verdad? Ese tema. Entonces, la responsabilidad de administrar le corresponde a los socios en comanditas, ¿verdad? Los socios comanditados, ¿verdad? En ese tema. Vaya. Y su razón social se integra con dos o más de ellos. Seguimos. Órganos de la sociedad. Sabemos que existen 3 órganos de cada sociedad, ¿verdad? Esta ya saben, ¿verdad? Que fue pregunta de examen, inclusive, ¿verdad? Ese tema. Que sin embargo, muchos pues fallaron, ¿verdad? En ese tema. Y antes de pasar a los órganos de la sociedad, ¿verdad? La razón social también venía una pregunta de esa, ¿verdad? Decía, mire, ¿cómo identificar o establecer si una sociedad es personalista o una sociedad es accionista, ¿verdad? O capitalista. En ese sentido, se establecía por la razón social, ¿verdad? Se puede por la razón social, se puede también establecer por el tipo de el capital social, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las aportaciones o las acciones, ¿verdad? Si son aportaciones, son personalistas. Si son acciones, entonces son capitalistas, ¿verdad? Se puede por esas dos vías. Inclusive hay una diapositiva del primer parcial que lo vimos, ¿verdad? Es una manera de refrescar y muchos fallaron en este tema. Vaya. Sigamos entonces. Órganos de la sociedad anónima. Órganos de la administración, ¿verdad? Órganos de la sociedad en comandita simple. 1, órganos de administración, órgano de fiscalización o vigilancia, órgano soberano. 3 órganos. Y los órganos de esta sociedad, el órgano soberano, cambia con respecto a las demás, ¿verdad? Porque ya por eso decía yo que esta sociedad, o por eso está regulada de esa manera, que esta sociedad está al final después de la sociedad anónima. Regresamos. Órganos de administración. Órgano de administración está en el artículo 198, Código del Comercio. Puede ser unipersonal o colegiado y le corresponde exclusivamente a los socios comanditados, ¿verdad? Vale. Leamos 198. Los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación legal. Mire, la representación. ¿Quién representa a la sociedad? Los socios comanditados. El órgano administrativo lo tienen los socios
comanditados, ¿verdad? Y la representación también lo tienen ellos, ¿verdad? De la misma, están sujetos a las obligaciones y responsabilidades de la administración de la sociedad anónima. Mire, otra vez viene, una vez más, con la sociedad anónima. Lo regula tal cual regula la sociedad anónima, ¿verdad? Hay nombramientos, actos de nombramiento y todo ese tema. Órgano de administración. El órgano de administración le corresponde a los socios comanditados, ¿verdad? Y a ellos les corresponde la representación de la sociedad. Su obligación es de forma solidaria y limitada, ¿verdad? En ese sentido. Y el órgano de fiscalización. Siguiente, órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización está en el artículo 199. Regula de la forma siguiente. Le corresponde exclusivamente unipersonal, puede ser unipersonal o colegiado, pero le corresponde exclusivamente a los socios comanditarios. Les corresponde la fiscalización. Pueden nombrar, pueden ser ellos directamente, ¿verdad? Uno o más de los socios comanditarios, o pueden nombrar, ¿verdad? Uno o más contadores y auditores, ¿verdad? Para que haga la fiscalización. Vamos, 199. En esta clase de sociedad es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización integrado por uno o varios contadores o auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditarios, ¿verdad? Y cuyo funcionamiento y atribuciones se regirán lo dispuesto para la fiscalización de la sociedad anónima. Sigue dándole con la sociedad anónima. Entonces, en ese tema, para fiscalizar ese tema. Sin embargo, ¿verdad? La facultad es exclusivamente de los socios comanditarios para el tema de la fiscalización, ¿verdad? En ese sentido. Y para elegir al órgano de fiscalización de los comanditarios, los socios comanditados no tienen esa obligación. Los socios comanditados, ni siquiera participación, ¿verdad? En voto para elegir a el órgano de fiscalización. Veamos 202. Prohibiciones de votar. ¿Sí? Los socios comanditados no tienen derecho de voto por las acciones que les corresponden en las deliberaciones de la asamblea que concierne el nombramiento y la remoción de los órganos de fiscalización, el ejercicio de la acción de responsabilidad y la aprobación de los actos de administración. Vaya, entonces, no tienen ellos ese tema, ¿verdad? El derecho a voto, ¿verdad? En ese sentido, no hay derecho a voto de los socios comanditados, ¿verdad? En ese tema. Ellos tienen la representación, ellos tienen el órgano de administración. Vaya, viene, conste que no hemos hablado del órgano soberano. El órgano soberano en las otras sociedades, ¿verdad? El órgano soberano en las otras sociedades son totalmente distintas a estas, ¿verdad? En ese sentido, son distintas de tal forma que aquí tiene otra forma de denominar. Vamos con ese tema, órgano soberano. Es la Asamblea General de Socios. Conste, asamblea. ¿Y qué hablábamos en las anteriores? Es junta, ¿verdad? Junta General de Socios y junta totalitaria, ¿verdad? Junta general y junta totalitaria. ¿Y cuál era la diferencia entre junta general y junta totalitaria? La junta general debe haberse convocado con un tiempo de anticipación y la junta totalitaria que por accidente, mero accidente, podían estar reunidos en un lugar y celebrar la junta, ¿verdad? En este caso, no. En este caso, el órgano soberano es la asamblea, tal cual fuera la asamblea de la sociedad anónima. Entonces, es la asamblea. Y la asamblea divide o se clasifica o se subdivide
de la siguiente forma, ¿verdad? La Asamblea General Ordinaria, Asamblea General Extraordinaria, la Asamblea Totalitaria, la Asamblea Especial, la Asamblea de Segunda Convocatoria. Licenciado, estas clases de asambleas, porque esto tiene más, ¿verdad? Porque se regula con las instituciones de la sociedad anónima, ¿verdad? Con la normativa de la sociedad anónima. Vamos, regresamos de nuevo, artículo 200, ¿verdad? Del Código del Comercio, y regula de la forma siguiente: remoción de administradores. La Asamblea General puede remover a los administradores. La Asamblea General puede remover a los administradores o proveer la sustitución del administrador que por cualquier causa haya cesado en su cargo desde el momento que el nuevo administrador acepte el nombramiento, asuma la calidad y las responsabilidades de los socios comanditados. El socio comanditado que hubiere sido removido, sustituido de la administración, mantendrá sus derechos y obligaciones como comanditado, salvo lo relativo a la administración. Vaya, la Asamblea General puede remover a los socios a los administradores, o sea, a los socios comanditados, y proveer la sustitución, pero el socio comanditado no puede abandonar su cargo, ¿verdad? Sin que haya asumido el nuevo socio, aceptado y haya asumido el tema, ¿verdad? Desde el momento en el que el nuevo administrador acepte el nombramiento y asume la calidad y las responsabilidades de los socios comanditados. Ya debe asumir la responsabilidad, debe iniciar a funcionar. Caso contrario, el socio que está siendo removido o sustituido no puede abandonar su cargo. Eso regula el artículo 200. Cese de responsabilidad, el 201. Cese de responsabilidad. El socio comanditado que cese en el cargo de administrador no responde por las obligaciones de la sociedad surgidas con posterioridad a la inscripción en el registro mercantil de la cesación del cargo. Si cesa su cargo, debe inscribirse el nombramiento de nuevo en el registro mercantil. Cada nombramiento se inscribe o se registra en el registro mercantil, ¿verdad? Ese tema, tal cual regula para la sociedad anónima, ¿verdad? Vamos, ahora expliquemos un poquito con respecto para iniciar a entender, ¿verdad?, este tema, porque regulan muchas instituciones de la sociedad anónima. Regresemos y a manera de explicación, para mejor entender, porque si bien es cierto, entonces ya hay dos temas o dos instituciones que no lo hemos desarrollado. Ejemplo, la Asamblea Especial y la Asamblea de Segunda Convocatoria. Vaya, existen esas asambleas, pero esas están reguladas para la sociedad anónima. Pero como también se aplica supletoriamente para la sociedad incomandita por acciones, las normas de la sociedad anónima. Entonces, veamos de nuevo ese tema, a manera de explicación, ¿verdad? Para mejor entender, dijo alguien. Órgano de la sociedad, órgano de administración, artículo 198. Puede ser unipersonal o colegiado, y es un derecho que le corresponde a los socios comanditados, ¿verdad? Ese tema, con exclusividad a los socios comanditados, ¿verdad? Órgano de fiscalización, le corresponde con exclusividad a los socios comanditarios, exclusivamente, ¿verdad? A los socios comanditados. Y luego, y ellos pueden nombrar, ¿verdad?, ese tema. Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, ¿será que tengo problemas con el retorno? No sé ustedes, no sé si oyen bien el retorno de la compañerita, porque yo tengo ese problema, no. No, Lick, no se oye. ¿Oyen bien? No, licenciado, no se escucha. ¿Pudiera escribir su pregunta
al chat, por favor, compañerita, porque yo no tengo bien no sé si es aquí o dónde, ¿verdad? Que no la escucho muy bien. Sí, hay una parte que no logro escuchar, no sé si no está muy claro, pues el retorno para mí, no tengo buen audio, o salvo si, no sé cómo ustedes, si oyeron bien a la compañera, o... No, licenciado, no se escucha. No, entonces algo está pasando, ¿verdad? No se escucha muy bien, yo tampoco no lo escucho bien, y entonces no entendí la pregunta exactamente, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, regreso un poquito, tal vez a usted, licenciado, sí se le escucha bien, a los demás no. Vaya, ahí está el tema. Entonces sí creo que algo está pasando, ¿verdad? No se escucha muy bien el retorno. Va, sigamos, compañeros, y si no, pues apunten sus preguntas y ya de ahí les voy a contestar despuesito, ¿verdad? Y lo vemos. Va, sigamos con este tema. Órgano soberano. A ese tema que quería llegar, ¿verdad? El órgano, Asamblea General de Socios. La Asamblea General es la misma que la Junta. El órgano soberano es la Asamblea General, ¿verdad? En este caso, la Asamblea General es el órgano soberano. Unipersonal puede ser una persona, colegiado varias personas. Sí, en ese tema, si esa es la pregunta que hacía la compañera, sí es cierto, ¿verdad? Órganos de la sociedad, por ejemplo, órgano de administración puede ser unipersonal, una sola persona, ¿verdad? Unipersonal, una sola persona, y colegiado, 2 o más personas, ¿verdad? Puede ser, inclusive en el órgano de administración, normalmente lo integran 5, ¿verdad? 5 personas. ¿Cuáles? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, y normalmente ponen vocal 1, ¿verdad? Normalmente deben terminar en números impares. ¿Por qué? A la hora de emitir su voto puede inclinarse a favor o de un grupo o de otro, ¿verdad? En ese sentido, vaya, unipersonal. Y cuando es colegiado, cuando es unipersonal, una sola persona, ¿verdad? Toma la decisión. Igual el órgano de fiscalización, una persona o varias. El 199 regula al respecto. Una sola persona. Si desea el socio comanditario, él de forma directa y de forma personal puede comparecer a fiscalizar, él solito, una sola persona. Si el socio comanditario, hay varios socios comanditarios, cada uno de ellos puede de forma individual, unipersonal, comparecer y requerir o fiscalizar la función del órgano administrativo, ¿verdad? Pero si ellos no desean, pueden inclusive contratar a un auditor, a un contador, ¿verdad? Para que fiscalice las funciones del órgano administrativo. Al mismo tiempo pueden, ¿verdad? Contratar una firma de auditores o de contadores, ¿verdad? En el cual, pues, no solo es una sola persona, sino hay varias personas. O crear una junta directiva, ¿verdad? Del órgano de vigilancia, ¿verdad? En ese tema. Y lo regula el 199. Con más claridad está en el 199. Dice, en esta clase de socios es obligatorio establecer en la escritura constitutiva un órgano de fiscalización. O sea, que debe existir un órgano de fiscalización, ¿verdad? Integrado por unipersonal, por una persona, uno o varios contadores, uno o varios contadores. Uno es unipersonal, varios es colegiado, ¿verdad? Contadores o auditores o comisarios nombrados exclusivamente por los socios comanditados. Vaya, ahí está. Vamos con la Asamblea General de Socios. Asamblea General de Socios. Regula al respecto. La Asamblea General de Socios. De la forma siguiente. La Asamblea es el órgano superior, supremo de la sociedad, ¿verdad? Y al momento de reunirse, ¿verdad? Esa Asamblea, al momento de reunirse, ¿verdad? Se hace con convocatoria previa, ¿verdad? Por el órgano administrativo, se le conoce como Asamblea General Ordinaria. Las reuniones de la Asamblea General Ordinaria normalmente los estipula la escritura constitutiva. Dice que el primer mes después de cada ejercicio fiscal se reunirá en Asamblea Ordinaria.
dice la escritura, está en la escritura constitutiva. Fuera de esas fechas, entonces, fuera de esas fechas pueden reunirse y se llamará asamblea extraordinaria, con previa invitación o aviso, ¿verdad? Para la reunión, cuando todos los socios están representados, o por lo menos la mitad más uno, ¿verdad? Entonces, deben reunirse. ¿Y esto para qué? La asamblea ordinaria, para el giro normal del desarrollo de la sociedad. El giro normal. Asamblea extraordinaria, para el giro anormal de desarrollo de las actividades de la sociedad. Ejemplo. Vamos y mejor de una vez con la totalitaria. La totalitaria, cuando sin invitación, se encuentran todos los socios en un lugar determinado, desean celebrar asamblea y pues, se lleva a cabo sin previa invitación. Regresamos, corre y va de nuevo, ¿verdad? Con la invitación, allá hay una parte que nos hace entender la diferencia. La Asamblea General está en la escritura constitutiva y debe reunirse y debe hacerse de conformidad con lo establecido en la escritura constitutiva. Está en la escritura constitutiva, ¿verdad? Pero, de todos modos, el órgano de administración hace la convocatoria, la invitación, hace la convocatoria para la asamblea. Dice, con no más o con no menos de 48 horas de anticipación. Vaya. Es asamblea ordinaria. Se hace constar en la escritura constitutiva. Asamblea general extraordinaria, ¿verdad? Fuera de la fecha establecida, para la asamblea ordinaria, ¿verdad? Se puede convocar a asamblea extraordinaria. ¿Cuál es la finalidad de la asamblea extraordinaria? ¿Verdad? La semejanza que tiene. Asamblea ordinaria está en la escritura y siempre se hace la convocatoria por el órgano de administración. Asamblea totalitaria no está en ese periodo, que de la escritura constitutiva está fuera de ese periodo y entonces debe hacerse la invitación, la convocatoria correspondiente para la asamblea extraordinaria. Y en esa convocatoria debe establecerse cuál es el motivo de la convocatoria. Tercera, en esa asamblea, por mero accidente, podrían estar todos los socios representados y celebrarse la asamblea totalitaria. Ejemplo, vaya, de la asamblea totalitaria se encuentran reunidos por un convivio, ¿verdad? O yo qué sé, se encuentran reunidos a celebrar un cumpleaños, ¿verdad? De uno de ellos, y de repente se dan cuenta, están todos los socios, ¿verdad? Reunidos, y desean y celebran la asamblea. La ley les faculta para que sea legal ese tema. Están todos representados, aprueban el punto de agenda y se entra a conocer, ¿verdad? Regresamos. Inciso A. La Asamblea General Ordinaria, hay un periodo, está en la escritura, siempre se hace la convocatoria y puede conocer el giro ordinario de la sociedad. Ejemplo, venta de vehículos. ¿Cuántos vehículos tenemos? Y ven, el giro viene, cuántos pedidos más y todo ese tema, ¿verdad? En la asamblea ordinaria, bueno, también necesitamos el cambio porque ya llegó el plazo, de repente su representante legal o presidente representante legal o administrador único, de repente tiene plazo para ejercerlo, ¿verdad? De repente es de 2 años, 3 años, ya venció el plazo, está a punto de vencerse y lo pueden conocer en la asamblea ordinaria. Ese tema, ¿verdad? Asamblea ordinaria. En la escritura, giro ordinario, nombramiento y todo ese tema, ¿verdad? Las facultades del representante legal o presidente, ya sea presidente o administrador, están en la escritura constitutiva. Por eso, en el siguiente martes, por favor, no falten porque en la universidad y vamos a dejar tarea ese tema y ustedes van a ver todo esto en una sola escritura, ¿verdad?
y van a ver cómo funciona y van a entender de mejor manera todo este tema. Bye. Sigamos entonces. Bien, asamblea ordinaria en escritura, previa convocatoria, conocen el giro ordinario de la sociedad. ¿Pueden conocer algo más? Sí, ¿verdad? Previa debe hacerse constar en la convocatoria. Pero, ejemplo, normalmente lo dejan el último mes del año fiscal, diciembre, ¿verdad? Porque coincide justamente, de una vez celebramos dos cosas, convivio, ¿verdad? Entonces la hacen de esa manera. Otros estipulan el primer mes de enero, el primer mes después del año fiscal, o sea, en enero, ¿verdad? O hay otros que dicen fecha, ¿verdad? Asamblea es asamblea general ordinaria, las que se conocen en enero y febrero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es asamblea general ordinaria. Entonces convocan por una asamblea general ordinaria. Totalitaria. La asamblea general extraordinaria, perdón. La asamblea general extraordinaria se puede celebrar en cualquier tiempo. Puede ser una extraordinaria en el mismo periodo del ordinario, sí puede, ¿verdad? ¿Y qué va a conocer? Algo extraordinario. ¿Se recuerdan que les dije, mire, el objeto de la sociedad es importar vehículos y vender? Por ejemplo, ¿verdad? Pero resulta que necesitan comprar un bien inmueble, y ese bien inmueble no es el giro ordinario de la sociedad. Entonces necesita una autorización especial. Hoy precisamente vinieron a la oficina a solicitar una certificación de punto de acta, ¿verdad? Para eso sirve este tema, justamente, ¿verdad? Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea General Extraordinaria es para conocer otros temas que no sean del giro ordinario de la sociedad. Es justamente el típico ejemplo que estaba pues poniendo, ¿verdad? En el sentido en que el vehículo, el objeto de la sociedad es la compra, importación, exportación, venta de vehículos y repuestos. Pero necesitan, por ejemplo, comprar una bodega, ¿verdad? Comprar sí. Y entonces viene, y ese no es el giro de la sociedad, ¿verdad? Y ese no es el giro de la sociedad, y entonces necesita una autorización especial. Se convoca una asamblea extraordinaria haciendo constar que, como es necesario el objeto, es necesario adquirir una bodega o yo que sé, otro predio para poner a disposición los vehículos. Entonces se celebra en asamblea extraordinaria. Otro ejemplo, licenciado, vaya, otro ejemplo, no solo eso. Fallece el administrador, porque no tenemos la vida comprada, fallece el representante legal de la sociedad, necesita un nuevo nombramiento. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos en junio, no hay periodo ordinario, no hay de asamblea ordinaria. Entonces, convocamos de emergencia, convocamos a la Asamblea General Extraordinaria, haciendo constar que se convoca a esta asamblea para conocer asuntos de nombramiento de representante legal. Y se entra a conocer. Una vez se conoce, ¿verdad?, ese tema, se nombra nuevo representante legal y se inscribe en el registro mercantil, ¿verdad? Y licenciado, ¿y cómo usted dijo de que certificaban el punto de acta para compra de un inmueble? Sí. Regresando al ejemplo anterior, cuando se celebra una asamblea extraordinaria, se celebra una asamblea extraordinaria para compra de un bien inmueble, se hace constar en el libro de acta. ¿Y qué debe hacerse qué debe hacerse constar para ir a comprar el inmueble? No va a decir el representante, mire, me autorizó la asamblea, aquí está la acta, ¿verdad? La acta donde se hace constar que fue autorizado para la compra de un bien inmueble. Entonces se va con el notario, ahí entran ustedes, entramos a funcionar todos, ¿verdad? Y dicen, vaya con el notario, lleve el libro de acta y el notario, ya con el notario viene, facciona una nueva acta, va a decir, comparece, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el 4 de septiembre del año 2025, a requerimiento de Juan Pérez de los Palotes, de tantos años de edad, soltero guatemalteco, se identifica, ¿verdad?, con su DPI, ¿verdad? Respetuosamente comparece para hacer constar en acta de declaración jurada o para certificar el punto de acta de la manera siguiente, ¿verdad? Punto primero, ¿verdad? Comparece el señor tal fulano, representante de la entidad Juan Tres Pinos y Sociedad Anónima, ¿verdad? En el que se hace constar para la compra se hace constar la asamblea extraordinaria, ¿verdad?
de celebrada con tal fecha, ¿verdad? El cual establece literalmente lo siguiente, y pone comillas y transcribe el punto primero, ¿verdad? Donde el punto primero, el punto segundo, donde dice, ¿verdad? Que están reunidos todos en asamblea para celebrar esta asamblea extraordinaria y autorizar convocada para la compra de un bien inmueble, ¿verdad? Y se va a transcribir el acta de ese tema, el cual, previo discusión de todos los socios, ¿verdad? Se aprueba al representante legal la adquisición del bien inmueble identificado con número finca tal, tal y tal, ¿verdad? Y con su precio tal. Ya, entonces, ya usted esa parte lo transcribe al punto de acta, al acta, ¿verdad? El punto primero, y transcribe esa parte, y después dice, no habiendo más que hacer constar, se finaliza el presente el acta. Y entonces el representante va con esa acta, se llama certificación del punto de acta. Y él dice, voy a comprar el bien inmueble. A la hora de presentarlo a la escritura, con el notario que va a autorizar o fraccionar la escritura de compraventa, va a hacer constar, comparece Juan Pérez de los Palotes, que en su calidad de representante legal de la entidad 10 Pinos, ¿verdad? Sociedad anónima, a adquirir un bien inmueble, el cual se encuentra debidamente autorizado de conformidad con el certificado del punto de acta número tal, ¿verdad? Y entonces ya procede a comprar. Así es como se hace. Para eso sirve la asamblea extraordinaria. Falleció el administrador, para nombrar nuevo administrador, ¿verdad? Y se nombra nuevo administrador. Para cualquier otra cosa, ¿verdad? No solo comprar inmuebles, sino todo aquello que no es del giro ordinario de la sociedad. Todo aquello que no es del giro ordinario de la sociedad, ¿verdad? Un ejemplo, la sociedad es farmacéutica, químicas y todo ese tema, ¿verdad? Y entonces, pero necesitamos comprar un camión para vender, para distribuir o repartir el producto. Entonces viene, o no, además de eso, fíjese que no necesitamos camión, sino necesitamos contratar una empresa, ¿verdad? Una entidad para que se encargue de distribuir. Entonces, todo ese tema. Aquí es innumerable y no tiene límite ese tema. Vale. Asamblea, la asamblea totalitaria, ya les dije, ¿verdad? ¿Para qué es? Asamblea especial. Mire usted, hay dos asambleas, la asamblea especial y asamblea de segunda convocatoria. En otras clases creo que no van a ver esas clases de asamblea, más lo van a ver cuando ya estén estudiando para su fase privada, ¿verdad? Ese tema, y le van a decir, mire, y háblame de la asamblea especial. Y usted va a decir en su mente, si no hay asamblea especial, solo hay asamblea ordinaria, extraordinaria y totalitaria. ¿La asamblea especial dónde queda? Entonces viene y vemos el tema, ¿verdad? Existe asamblea. Cuando los accionistas, existen accionistas por clases, clase A, clase B, clase C. Ejemplo, el banco, ¿verdad? Usted dice, mire, compra acciones y usted es clase Platinum, por ejemplo, ¿verdad? Clase oro, dice él, allá, ¿verdad? Entonces, ese tema, de repente es de esa clase de socios, de accionista, ¿verdad? Y entonces, a esa reunión de esa clase, justamente, de socio del Platinum, tiene algún derecho especial, ¿verdad? Porque adquirió acciones especiales diferentes, y entonces, en ese caso, son asambleas especiales, no se reúnen todos, se reúne una sola parte, ¿verdad? Se reúne una parte, en ese sentido. Bye. Y vamos a entrarle al último tema, porque me están poniendo igual también ahí, ¿verdad? Tiempo, porque ya inició la selección, creo. Entonces, la última parte, asamblea de segunda convocatoria. La asamblea especial es un grupo de accionistas, no todos los accionistas. Por ejemplo, los accionistas fundadores, ¿verdad? Podrían ser ellos, ¿verdad? O los accionistas Platinum, por ejemplo, le ponen un nombre y dice, mire, como la tarjeta, ¿verdad? La tarjeta de crédito. Usted es cliente oro, dicen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero ellos son cliente oro porque son accionistas, así que compraron acciones, ¿verdad? En su momento dado para que la sociedad, pero como este tema es una sociedad anónima, entonces la sociedad anónima necesitó ampliar, yo qué sé, sus agencias, ampliar su mercado, vendió otras acciones y le dijeron, bueno, mire, esas acciones le vamos a denominar Platinum o preferente o yo qué sé,
Y entonces, pero ellos no son fundadores, son otro grupo de gente con tal de recibir otros ingresos para la sociedad, ¿verdad? Y poder invertir. Entonces, ese grupito se le llama, cuando se convoca a asamblea, se llama asamblea especial. Justamente para ellos no entran todos los accionistas, sino es un grupo, por ejemplo, el grupo oro, digámoslo así, ¿verdad? De accionistas, a ellos se le llama asamblea especial. Y ellos solo pueden tener dos clases de asamblea, asamblea especial y asamblea de segunda convocatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pueden tener su asamblea normal, ¿verdad? Y si no comparecen todos, pueden hacer una segunda convocatoria, ¿verdad? Para ellos, para replantear otra vez y llevar a cabo la asamblea, ¿verdad? Y a esa se le llama asamblea de segunda convocatoria. Lo regula para la sociedad anónima. Con la sociedad anónima vamos a entender de mejor forma esta parte. Compañeros, para no seguir y como tenemos un poco mal el retorno, por eso no dejé para preguntar, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Con eso termina la sociedad incomandita por acciones, ¿verdad? Ya la que sigue es la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, con esto agotamos este material. Hasta aquí se lo voy a subir a Classroom. Y el día martes nos vemos en las aulas de nuestra tricentenaria y gloriosa universidad. Que nos vaya bien y que le vaya bien a nuestra selección, ¿verdad? Somos chapines de corazón, no hay de otra. Así que muy buenas noches, buen provecho. Nos vemos el día martes en la universidad.